bienvenidos a todos a esta Noche de los Libros y antes que nada también dar la bienvenida en nombre tanto de la Ateneo Estudiantil, que además justo hoy es su aniversario. Desde el 2007 es el día en que una institución, bueno, pues tan arraigada como la Ateneo Estudiantil, pues cumpleaños, que no podría que este, y también la Peña San Lorenzo, que también, bueno, pues cada vez está haciendo también más cosas en el ámbito cultural y que ya incluso pues, han hecho aspectos comunes como ya la última jornada de la Leyenda Negra. Por mi parte, bueno, soy Javier Santabata, burriaco de adopción y queremos simplemente que aprender. Porque claro, cuando se ha empezado a hablar de la Noche de los Libros, pues al final tiene uno siempre que buscar referentes. La verdad que, claro, uno a la hora de querer escribir siempre quiere llegar a cotas de alta literatura. Uno se coda en cotas de literatura alta en su casa leyéndolo. Y claro, hoy, por ejemplo, estar en un mano a mano entre pues, Noemí Trujillo, entre Lorenzo Silva, entre autores que has estado leyendo, pues casi te parece también hasta un pequeño sueño. Cuando la Comunidad de Madrid nos indicó el tema con relación a la Casa de los libros de la casa, me pareció más fascinante porque hacer un mano a mano con estos dos autores, que son más que autores a nivel personal, ya, ellos lo cuentan, pero es que además uno es de Carabanchel y la otra es de Barcelona. Esto empieza a tener México hoy en día. O sea, esto empieza a tener hasta modo. Además, los estilos son bastante diferentes, con lo cual ya me imagino aquello también, porque claro, todos nos imaginamos que, por supuesto, ellos en las sobremesas están diciendo, cariño, ¿qué es el último de Proust? No lo sé. Yo creo que la verdad que la última edición que han hecho editada de Hunter Grass, la verdad que no me ha tenido al convencer. A lo mejor están hablando de cosas tan tontas como Pueblo Azul de una serie de Netflix, porque son personas aparte de gente que le gusta la literatura. Pero la literatura es su vida. Es tanto su vida que no hay día que Lorenzo en sus redes sociales, esa cosa espantosa que son como las corralas 2.0 actuales, no cite al Quijote, porque en el fondo es el libro de los libros. Y con eso ya deja pensado a cualquiera. Y con relación a Noemí, no es que su vida sean los libros, es que los trae, los vive, o sea, casi son su compañía. Quiero pensar que nosotros vamos a estar hasta un poco de lado. Pero en cualquier caso, la idea es hoy pasar un rato, que nos comenten cuáles son sus libros, qué son esos libros y lo que han llevado efectivamente a convertir no solamente la casa de los libros en la casa que ellos tienen como lectores, porque un escritor no puede ser escritor si no es lector, sino también al mismo tiempo cómo han convertido realmente de la literatura su propia casa. Entonces, esto es abierto, no hace falta que nos pongamos académicos, yo ahora me he puesto así muy pedantillo para empezar las cosas, pero ahora dentro de nada nos sirven también unas copitas de algo y tal, si eso, pero el fin de semana, porque estas cosas y tal, si no es así, no se animan, los escritores ya se sabe, la ausenta, lo normal, todos esos tópicos que hace que luego sea mentira, luego te tiras horas y horas, en el propio interior pidiendo un telepizza porque es la cosa menos glamurosa que hay. Se creen que estamos en un hotel, como cuando cuenta Pérez Reverte, que estoy en el hotel ahora mismo de Venecia mientras estoy escribiendo, o sea, estás en casa ahí, me va a pagar, o sea, pasa que hoy tenemos que vender ese glamour que otros artistas pues no podemos llegar a tener. Con lo cual, estáis en vuestra casa, esta también es la Casa de la Cultura, esta activa Casa de Oficios que además, como veis, pues eso, estamos nada más y nada menos un lugar hecho por Juan de Herrera, en este real sitio donde pues, una de las mayores bibliotecas del mundo y una de las primeras librerías que se pueda reconocer, pues está aquí, con lo cual, ¿qué pensáis? ¿Qué opináis? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Ateneo, a ti, Javier, al Ayuntamiento, a los miembros de la corporación que están aquí presentes y bueno, al personal de esta casa por acogernos y a todos los que han venido. Lo primero que tengo que decir es que se puede decir claramente que somos matrimonio, es decir, tenemos legalizada la convivencia, o sea, está en el registro civil, ¿no? Ahora como para no, la tenemos legalizada desde hace bastantes años. Y bueno, la verdad es que te escuchaba, al final es verdad que en nuestra casa hay muchos libros, es verdad que nuestra vida gira en torno a ellos, bueno, a mí contará su
experiencia, pero son muy similares, ¿no? Desde la adolescencia, casi desde la niñez. Los dos escribimos casi desde niños, ¿no? Luego, bueno, pues es verdad que en un momento determinado se produce un cruce de nuestros caminos, ¿no? De dos personas que viven a 600 y pico kilómetros y que se encuentran en sus caminos. Lo que es interesante porque a mí me ha permitido adquirir, yo he vivido varios años en Barcelona con Noemí y hace unos años Noemí vive aquí en Madrid conmigo, con lo que yo he podido adquirir otra ciudad, otro territorio, otro espacio, otra casa, otro hogar. Para mí Barcelona es mi hogar. Me importa poco que alguno me lo intente disputar por razón de nacimiento, porque he vivido allí y porque la conozco bien y porque forma parte de mi paisaje literario, personal y hasta sentimental. Y ella ha hecho un viaje parecido, ¿no? Y creo que eso a los dos nos ha venido bien. A un madrileño le viene bien incorporar a Barcelona en su vivencia y creo que a una barcelonesa también le viene bien incorporar a Madrid en su espacio vital, literario y demás. Es verdad que hablamos mucho de literatura porque trabajamos juntos creando literatura y porque también a veces trabajamos juntos sobre la literatura de otros. Durante unos años mantuvimos una editorial, realmente el peso principal lo llevaba Noemí, pero compartíamos muchas tareas, compartíamos también, bueno, el proyecto, ¿no? Qué publicar, qué libros intentar llevar a los lectores, con qué criterios. Y también hemos llevado a cabo conjuntamente iniciativas de gestión cultural, desde clubes de lectura hasta festivales, ¿no? En los que hemos pensado juntos a quién invitar y por qué invitarle y qué es lo que puede ofrecerle a los lectores, qué es lo que les puede ofrecer a los lectores un determinado autor, una determinada autora. Luego, además, desde hace unos años, Noemí está estudiando, entre otras cosas, literatura, filosofía y demás. Y yo que estudié Derecho, que es una carrera muy aburrida, que no le recomiendo a nadie, pero bueno, me sirvió para ganarme la vida por lo que le estoy agradecido y no voy a hablar mal de ella. Lo que sí es cierto es que siempre pensé, si algún día yo volviera a estudiar, estudiaría literatura o estudiaría filosofía, finalmente por pereza y por aversión a los exámenes. No he estudiado ninguna otra carrera, pero mientras Noemí estaba estudiando humanidades, muchas de las cosas que ella se ha ido encontrando en la carrera, yo he intentado chupar un poco rueda de lo que ella iba viendo. Y también hemos compartido lecturas, ¿no? Citabas a Proust. Yo leía a Proust en mi adolescencia por mi cuenta. Noemí se la ha encontrado en la carrera y lo he trabajado académicamente. Y ha sido para mí una oportunidad de releer y redescubrir a Proust, ¿no? Y luego, pues sí es verdad que intentamos llevar los dos la literatura a nuestras vidas y a nuestra vida cotidiana. Yo he estado 3 meses y pico colgando cada día en ese espacio, ¿no? Que te has dicho que es una corrala. Yo no sé si es una corrala o es el circo romano o quizá algo peor todavía, ¿no? Cuando salían los leones y los gladiadores, ¿no? Bueno, pues sí, durante varios meses he estado colgando trozos del Quijote, que es curioso porque uno no podía pensar que el Quijote fuera polémico, ¿no? Pero como todo el mundo busca polémica en las redes, no sé, tú colgabas pues ese momento en el que Sancho Panza confiesa claramente, ¿no? Lo que otros piensan pero no confiesan, ¿no? Que él, del cargo del gobernador, lo que espera fundamentalmente es sacar dinero, ¿no? Salir rico, era pobre y salir rico, ¿no? Tú vuelvas ese pasaje del Quijote y parece como que estás diciendo algo polémico, ¿no? Pero bueno, sí, durante estos meses ha ido apareciendo eso en mis redes sociales porque durante 4 meses he estado leyendo el Quijote con mi hija pequeña, ¿no? Porque también, que es además nuestra hija común, y que también pues, procuramos que la literatura forme parte de su vida. Ella elegirá su camino y hará lo que le parezca, y eso es a lo que tiene que tender y nosotros ayudarla. Pero sí que creo, como bien dices, que bueno, pues el presupuesto de la escritura es la lectura, pero también la lectura es el presupuesto de otras muchas cosas, ¿no? La lectura es también el presupuesto, incluso para quien no haya pensado nunca en escribir, de una mirada distinta sobre el mundo, de una mirada un poco más comprensiva, un poco más honda, un poco menos inmediata, un poco más larga. Y yo creo que eso ayuda a vivir. Hay quien
Hay quien piensa que no, hay quien piensa que la vida consiste en otras cosas, pero yo sí creo que tener ese tipo de recursos que te da la lectura, que te dan los libros, aparte de ayudarte a escribir, si eres escritor, te ayuda a leer, simplemente si eres una persona que aspira a construir su propio camino. Y luego, pues, hay una dimensión que es quizá la más llamativa. Yo tampoco me voy a enrollar mucho para dejar que Noemí haga su primera aproximación, pero no puedo dejar de decir que además de compartir lecturas, además de haber compartido la gestión de una editorial, además de haber compartido gestión cultural, hemos hecho algo que es bastante complicado y que realmente yo no sé si lo podría hacer con otra persona. Escribir con otro, con carácter general, es difícil. Es difícil. Pero depende de lo que escribas. Por ejemplo, yo he escrito bastante con otros guiones de cine y televisión, ¿no? Guiones de historias narradas en formato audiovisual. Algunos he rodado, muchos no. Es el problema que tiene el audiovisual, que trabajas mucho y resultados ves pocos. Pero algunos se han rodado, incluso los que no se han rodado, pues tienes la experiencia de haber hecho el trabajo y aunque finalmente ese proyecto no se filmara o no se rodara, pues si has terminado tu parte, pues ves que ahí hay algo, ¿no? Que has podido culminar trabajando con 2, con 3, con 4 y en alguna ocasión hasta con 5 personas más. Un proyecto en el que además Noemí y yo hemos trabajado juntos con otras 4 personas, ¿no? Incluso en uno con otras 5 personas. Pero claro, esa es una escritura diferente, porque en el fondo el guión audiovisual, aunque es muy importante, yo creo que no hay una buena película, ni una buena serie, ni una buena película de dibujos animados sin un buen guión. Aunque ese producto o ese texto tenga una importancia, no es el texto definitivo. El texto definitivo lo hace el director. El director con los actores pues es el que va a hacer la escritura final. Digamos que el guión no es más que una especie de manual o guía para escribir visualmente la historia, ¿no? Es decir, que haya 6, 7 manos, pues tampoco se nota tanto, porque al final hay una mano que lo uniforma todo, ¿no? Hay otro tipo de escritura que yo también he hecho con otras personas, que es la escritura de crónicas, de hechos reales, es decir, lo que ahora se llama no ficción. A mí siempre me parece una definición un poco extraña, definir algo por lo que no es, ¿no? Bueno, yo creo la palabra crónica o el reportaje largo, si quieres, y eso yo lo he hecho en varias ocasiones con otras personas, lo he hecho incluso con otras 2 personas, ¿no? Y ahí sí que es un libro, y ahí sí que al final es un texto literario, aunque los hechos no te los inventes, y aunque tenga incluso una cierta vocación periodística, ¿no? Cuando algo le das forma de libro, pues no sé, yo por ejemplo escribí con un compañero un libro sobre la intervención española en la guerra de Irak. Sí, había una investigación, entrevistas con cientos de militares españoles, había una vocación de contar lo que fueron los hechos muchos no conocidos, mal contados, pero al final estás escribiendo un libro, estás contando momentos que algunos son emocionantes, como cuando un grupo de militares españoles se ve perdido en una ciudad completamente hostil, en la que le están disparando al convoy desde todas las azoteas, pero eso no lo puedes contar como si fuera, sí, no lo puedes contar como si fuera pues que alguien toma el metro y se va de aquí a Sol, ¿no? Es una peripecia que tienes que buscar cómo trasladar la emoción y eso tiene una dimensión literaria. Pero bueno, digamos que es una cuestión de entenderte con esa persona y decir, bueno, este es el tono que vamos a seguir. Y bueno, por ejemplo, escribí otro libro con otras 2 personas sobre la lucha de la Guardia Civil contra ETA. Uno era un guardia civil, otro era un periodista y otro un novelista. Bueno, pues digamos que aunque éramos 3 personas y teníamos que contar unos hechos, además largos, complejos, también muy emocionantes en algunos casos, pues había como un reparto de papeles, ¿no? Teníamos más o menos entendido que el guardia civil era alguien que había estado más de 25 años en la lucha contra ETA, era el que sabía. El periodista era un poco el que trataba de darle al libro el valor informativo y digamos que en cierto modo a mí los 2 me decían y de las cosas del estilo y demás y de esto nos sometemos a lo que tú hagas, ¿no? Bueno, digamos que no es fácil, pero es factible con un mínimo de buena voluntad por parte de todos. Pero lo que Noemí y yo hemos hecho ya varias veces es escribir novelas. Y eso sí que es complicado. Es complicado, porque eso sí que es complicado. Yo hablando con uno de los que me mola, Jorge Díaz, que es un amigo, además estamos vecinos, y
le presenté el último libro ahí en Úbeda. Claro, es un guionista los tres. Entonces, claro, esa forma de trabajar el guión para ellos les permite una forma de trabajo que además se ve, yo creo que muy reflejado en sus obras. Pero es que una novela. Sí, y sobre todo una novela con vocación expresiva, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, el caso de Carmen Mola, ellos son guionistas que han trabajado mucho en equipo, que han trabajado ellos entre sí, además. Y, por cierto, no sé si los tres, por lo menos dos, tienen novelas en solitario, ¿no? Tienen novelas en solitario. Entonces, lo que han hecho es encontrar un espacio novelesco, en el que, digamos que esa escritura colaborativa de los guiones lo han llevado a una escritura literaria, pero donde si uno lee el texto, pues son novelas en las que manda mucho la peripecia, manda mucho la acción, manda mucho los giros de la trama. Y el estilo, digamos que lo han como funcionalizado, y no se me entienda mal. Es decir, el estilo está al servicio de esa peripecia, ¿no? Esa peripecia narrada. Las novelas que intentamos escribir, Noemí y yo, son novelas en las que intentamos que esa voz mixta tenga una voluntad de estilo. Y tenga una voluntad de estilo que es tan importante y a veces más importante que la peripecia que se está contando. Porque tenemos un par de novelas juveniles y varias novelas de ficción criminal, ¿no? Sí, es una investigación, hay un crimen, hay una serie de elementos que pueden ser más o menos objetivos, ¿no? Pero luego al final hay unos personajes y hay una mirada que es la de la protagonista, que es una mujer, que es una inspectora de homicidios, pero antes que inspectora de homicidios es una mujer, es madre de los niños, es la jefa de su equipo donde hay hombres y mujeres. Es decir, intentamos construir esa mirada, intentamos construir esa voz y que esa mirada y esa voz de esa mujer, que además es la que cuenta en primera persona, tenga esa vocación expresiva, esa voluntad de estilo. Claro, el estilo uno solo lo define muy bien. El estilo con otra persona supone que tienes que pactar entre su estilo y el tuyo y sacar algo que es distinto. Si uno lee una novela mía en solitario, una novela escrita también mía en solitario, y compara con las novelas en común, pues verá que la voz tiene algo de las dos, pero es otra. Y para poder pactar algo tan personal como es el estilo literario, tienes que tener realmente una complicidad muy profunda, ¿no? No es fácil encontrarlo, yo creo. Pues Noemí, a ver qué nos cuentas tú. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta tarde-noche tan especial. Para mí, hoy me parece que es un día muy bonito, porque creo que es un día que consigue unir a personas muy diferentes alrededor de los libros y alrededor de las sensaciones que provoca la lectura, ¿no? Me parece que es un día muy bonito, igual que Sant Jordi en Cataluña, que son celebraciones que unen a los lectores, ¿no? Y que eso es hermoso. Yo creo que los lectores tenemos la suerte de tener una pequeña isla de Bergay. La idea de la isla de Bergay la plantea Carmen Martín Gaite en el libro El cuarto de atrás. Como estamos celebrando la noche de los libros, y yo me he traído algunos de mis libros preferidos que hablan de ese tema que habéis escogido, me parece tan sugerente, que es esa casa literaria, esa casa de los libros, ¿no? El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite sucede toda la novela en su casa, ¿eh? La protagonista está esperando la visita de un señor un poco misterioso, que se supone que es un entrevistador, y a través de esa entrevista recuerda su vida, recuerda su infancia, recuerda la guerra, la posguerra, en esa conversación que mantiene con ese hombre en su casa, pero no salen de la casa, toda la novela transcurre en la casa. Y una de las cosas que le cuenta a ese periodista es que cuando era niña y tenía una amiga, en lugar de inventarse un amigo invisible, lo que hacen es inventarse un lugar invisible. Y ese lugar invisible en el que se evadía la protagonista del cuarto de atrás, una especie de alter ego de Carmen Martín Gaite, lo llaman la isla de Bergay, ¿no? Y dice de ella existía mucho más que las cosas que veíamos de verdad, tenía la fuerza y la consistencia de los sueños. Yo creo que para los lectores la lectura, la experiencia de leer es una pequeña isla de Bergay, ¿no? Ese es nuestro espacio. Y que nos podamos juntar en un día como es la noche de los libros, como es la celebración de Sant Jordi, pues provoca mucha alegría, ¿no? Porque podemos compartir esas sensaciones de la lectura. Eso es lo que me sucede a mí como lectora. Cuando escribo con Lorenzo, pues tengo la suerte de tener una segunda isla de Bergay que consiste en esa escritura compartida. Y luego, cuando escribo yo sola, mis poemas, mis ensayos, mis otros trabajos,
pues tengo una tercera isla de verdad y entre esas tres me voy moviendo y construyo una casa alternativa, ¿no? Cuando nos pasasteis la propuesta, me encantó el tema, ¿no? Porque siempre a la casa se la suele considerar lo doméstico. Y sin embargo, hay muchos autores que han hecho de la casa, de la vivienda, del hogar, un material literario muy interesante. En nuestro trabajo está también, ¿no? Esa idea del hogar y esa idea de todo lo compartido en la casa. Está en mi trabajo poético y está también en lo que he escrito con Lorenzo a cuatro manos, ¿no? Y había traído aquí unas muestras para poder hablar de ello. Y además yo recuerdo que una de las veces que llegábamos a una de las casas y recuerdo a un compañero, mirábamos y notábamos algo raro y no caíamos qué, hasta que él dice, ¿te has dado cuenta que no hay libros? Y dice, es verdad, dice, no, creo que hay algo intrínsecamente malo en un casa que no hay libros. No se nos chocaba, esto puede parecer muy pedanturo. No, pero es que es verdad, tiene que ser algo, una parte que dices, no sé, o a lo mejor es porque tenemos también un punto de bibliofilia, hay visto una palabra de aquellos que compramos libros y no podemos leerlos. Pues imposible, pero los seguimos comprando porque los tenemos que tener ahí, los leeremos tarde o temprano. Sí. Entonces, yo, si os tengo que hablar de esa casa que comparto con Lorenzo, ¿no? Que tengo la suerte de compartir con Lorenzo, quizá para entender nuestra casa de libros, lo primero es entender nuestras mudanzas, que los dos las hemos tenido, ¿no? Y yo escribí, bueno, pues de esa casa en Barcelona de la que os ha hablado Lorenzo, he escrito algunos poemas, quizá está el recuerdo de esa casa en Barcelona en mi poesía. Y había traído un poema para leerlos porque quizá primero hay que entender esas mudanzas que hemos vivido los dos para entender la casa que habitamos ahora, ¿no? Este poema está publicado en Este bosque inmenso. Nos casaron en Santander. Vivimos 7 años en Viladecans. Aún tengo guardada la llave de la calle Chaloc 71 en una caja color rosa que lleva el nombre de nuestra hija. Regresamos a Getafe, aunque tú, en realidad, nunca te fuiste. Compramos una casa grande en Toledo, que es donde pasamos los días festivos, los veranos, las navidades y todos los domingos. Pusimos orden en nuestra biblioteca, aunque realmente nunca está del todo ordenada. Viajamos por medio mundo y fui testigo de tu vida. En Malta sucedió un milagro y nacimos de nuevo en la concatedral. Resulta que volvimos siendo mejores, al menos un poco, sabiendo ya de dónde brotaba la tristeza que teníamos antes. Sin palabras me hablaste y creo que yo entendí. Amaneció o cayó un rayo de Zeus. Cabe imaginarse todo. Bueno, pues nuestra casa está formada de varias mudanzas. Hemos tenido que mover muchos libros. Yo recuerdo la mudanza en Viladecans Getafe, que fue dura. Recuerdo el chico que tenía que empaquetar los libros. Nos dijo, señora, todos estos libros son suyos. Y dije, sí, los tenemos que meter todos en cajas. Bueno, pues de esas mudanzas al final se ha ido construyendo nuestra casa literaria, nuestra biblioteca, que compartimos en 2 espacios, en un piso pequeñito que tenemos en Getafe, que era el piso de soltero de Lorenzo y que hace 15 años que nos deja compartir a mí y a mis hijas con él. Y luego esa otra casa que estaba en el poema que tenemos en Illescas, donde juntamos las bibliotecas de todas nuestras mudanzas. Y esas son nuestras casas. Nuestro espacio. Él suele trabajar más en Illescas, yo trabajo más en Getafe por temas logísticos, organización de las niñas, del colegio. La conversación en casa no siempre es de Proust, siento decepcionarte. Muchas veces hablamos de hay que ir a recoger a la niña al piano, mañana tiene que hacer deberes de matemáticas. Eso... Sois personas humanas. Claro, sí. Sí. No hay huevos. No. Los deberes de huevos de matemáticas... los Perdón. Sí. No sabía si era un reto. O sea, que con la vida va, si falta hay que comprar huevos. Bueno, los deberes de matemáticas de la pequeña están muy presentes, pero bueno, también están todas esas cosas de las que os ha hablado Lorenzo antes. Quizás, bueno, pues por mi parte decir que yo soy poeta, todo lo paso por el filtro de la poesía. Yo en Twitter publico poesía, y me gusta publicar poesía o citas de los autores que me gustan y bueno, intento que
esa mirada poética también llegue a otras cosas que hago, ¿no? Pues no sé, por seguir un poco con lo que ha comentado Lorenzo, por ejemplo, en uno de esos libros que tenemos escritos juntos de la serie de la inspectora Manuela Mauri, en Si esto es una mujer, cuando yo empecé a escribir con él, claro, era un personaje que yo, empezamos hace 5 o 6 años, todavía no tenía muy controlado. Mi mundo es la poesía y tenía que abordar un personaje de ficción que trabajaba en un grupo de homicidios y era, pues yo salía de mi zona de confort, no sabía cómo acercarme al personaje y algo que dije, bueno, pues tenemos que empezar por su casa, ¿no? Entonces hicimos que estuviera de baja, está de baja en su casa y va a visitarla a su casa a una compañera porque le quiere pedir que vuelva para resolver un caso. Entonces mi forma de acercarme al personaje fue situar la novela, no ya empezar con una escena del crimen, sino empezar con la casa de la inspectora. Por eso decía que me ha gustado mucho la sugerencia del tema, ¿no? Entonces, a ver si lo encuentro. Sí, empieza la novela, pues que la invita a pasar a su casa y conocemos a la inspectora, pues por las cosas que tiene en casa, ¿no? Las cosas que tenemos en casa todos nos definen un poco. Y empieza así, dice: invité a Guadalupe a que se sentara, preparé café para las dos y observé cómo contemplaba el salón con disimulo. Se fijaba en las fotos, en los libros, en los cuadros. Guadalupe, ese era otro de sus puntos fuertes como policía, siempre se había caracterizado por su curiosidad y por su buen ojo. Vio mi colección de mapas de Europa, repartidos sin mucho orden por las paredes blancas. Imagino que tuvo que morderse la lengua para no preguntar por aquella afición mía. La geografía siempre me fascinó desde joven. De ello tuvo la culpa un profesor que supo enseñarme la parte más humana de esa disciplina, la que se encarga de estudiar las relaciones entre las sociedades y el medio físico en el que habitan. No era aquel el mejor momento, tampoco la ocasión propicia para explicarle a Guadalupe los vínculos sutiles que existen entre un geógrafo y un investigador de policía. Aquello formaba parte, además, de mi bagaje particular y privado, de mis propias hipótesis personales. El concepto Europa ha fracasado, es una enorme falacia y buena parte de los males que arrastramos como sociedad derivan de esa frustración, de cómo lo hemos conseguido arruinar entre todos. Pero Guadalupe no estaba en mi casa para conversar sobre geografía humana, menos aún para interesarse por mi idea de Europa. Y yo lo sabía, así que la dejé hacer sin más, esperando a que llegara el momento en el que se decidiera a contarme qué pasaba y qué era lo que motivaba su visita. Mi compañera miraba también mis diccionarios. Bueno, sí, el caso es que utilizamos la casa para presentar al personaje, ¿no? Esos mapas que tiene, esos libros de historia, esos libros de geografía, esos diccionarios, y a través de la casa presentamos al personaje. Que además, cuando recordado ahora el tema de la mudanza, cuando vine aquí, claro, también no había hecho nunca una gran mudanza, porque siempre había estado con un lugar, pero yo me movía por varios sitios hasta que al final me establecí en Madrid. Y cuando vengo para acá, claro, empiezo a mirar casas. Y claro, empecé a mirar casas grandes. Y claro, me empezaba a preguntar, dice, ¿pero cuántos son ustedes de familia? Yo con mi perrete, dice, no, mi perro y yo. Dice, ¿para qué tanto? Libros y soldaditos de plomo. ¿No tendrá usted tantos? Sí. Pero bueno, eso es una cosa que tenemos ahí problema. Pero me han venido varias reflexiones. Aparte de que es curioso, a los madrileños siempre nos ha probado mucho, nos da mucha envidia San Jordi. O sea, los catalanes sois muy culturistas. O sea, sois muy culturistas, lo montáis bien, montáis ahí el canto de los selos, montáis una cosa de chelo. Nosotros hemos dicho, dice, pues tenemos que hacer algo madrileño. ¿Qué hacemos? La noche del Olivo, por la noche, que es lo que lo nuestro luego es una normal. Porque esto en Barcelona por la noche no se va a hacer. Pero son muy aburridos. O sea, yo estaba en la industria con los demás, imagínate. O sea, pero es verdad que esta modalidad ha hecho que la primera pregunta también para vosotros en cuanto a vuestras casas, porque las casas empiezan a hacer con libros. Pero ¿recordáis los primeros libros que compraste? O sea, porque cada uno empieza a lo mejor, no sé, a lo mejor por un hermano, por lo que tiene uno en casa, que vas cogiendo. Claro, yo con un hermano mayor, 8 años, acababa leyendo con 10 años, los mitos de Cthulhu, no entendía nada, pero así salido de mente. Porque claro, acabas con Lovecraft, porque como tu hermano tiene 18 y está en esa fase gótica, pues tú te acabas leyendo unas cosas muy raras. Pero yo todavía recuerdo y lo guardo.
Mi primer libro comprado en Rubiños era Las fieras de Tarzán. O sea, una cosa ya también, imagino que ahora mismo también completamente para la censura, porque es un nieto patriarcal, un poco señoro, hay una relación ahí muy, o sea, fatal. O sea, pero ¿recordáis vuestros primeros libros? Sí, bueno, los dos somos hermanos mayores, así que no hemos tenido hermanos. Sí. Bueno, no sé, habría que preguntarles a ellos. Los dos somos hermanos mayores y los dos, bueno, ahora que no me digan, ¿no? Pero los dos hemos tenido la experiencia de... Bueno, en mi casa había libros, había bastantes libros, pero bueno, digamos que tampoco era una casa enorme, mi padre pues tampoco era ni un intelectual, ni tenía una biblioteca, porque siempre he sido muy lector, pero bueno, podía ir a una biblioteca a lo mejor en casa de mis padres de, qué sé yo, 500 libros. ¿No? Y claro, si empiezas a leer a los 4 años con mucha pasión, pues a los 12, 13 has acabado. Es decir, ya esa biblioteca la has agotado. Y lo que tenemos en común, Noemí y yo, es que fuimos niños pobres. Entonces no podíamos comprar con facilidad libros, ¿no? Y a la literatura también es vicio ya. Claro, bueno, pues mira, la cosa fue, sí, no, vamos, en nuestros dos casos, no quiero tampoco ir anticipando su experiencia, pero yo, y sé que ella también, dependí mucho de la biblioteca pública. Además, ella creo que tenía una biblioteca de ladrillo, pero yo no tenía biblioteca de ladrillo en mi barrio. En mi barrio iba un pequeño bibliobús, un microbús. Y realmente mis libros de los 14, 15, 16, muchos eran libros que he comprado después. Es decir, que leí del bibliobús, que estaba, por cierto, muy bien surtido. Yo incluso una vez escribí un artículo dándole las gracias a la persona que tomó la decisión de comprar el catálogo que había en ese bibliobús, donde había realmente una muy buena selección de clásicos y de literatura contemporánea, tanto en español como en otros idiomas, ¿no? No sé, yo leí a Sender, a Delibes, a Onetti, a Rulfo, a Guterras, bueno, pues a todos los grandes estaban allí, había una muy buena selección, ¿no? Y cuando pude empezar a comprar, compraba así un poco, pues, bueno, pues oportunidades, ¿no? Compraba, por ejemplo, pues en El Rastro, que no hace mucho fui, el amigo con el que yo iba con 15 o 16 años al Rastro se fue a vivir a Palma de Mallorca y vino hace un par de meses con su hijo, que le había contado lo del Rastro, y fuimos al cabo de muchas décadas otra vez al Rastro a buscar libros baratos, ¿no? Que es y la Cuesta de Moyano, que además sí, la Cuesta de Moyano, pero la presidenta de la asociación vive también aquí en San Lorenzo del Rey. Sí, la Cuesta de Moyano es de los sitios, pero la Cuesta de Moyano está como más organizada, ¿no? El Rastro es más caótico, y entonces en el Rastro de repente, en mitad de un puesto que parece un vertedero, aparece una joya y vale 3 euros. Entonces eso es una cosa que tú decías. Bueno, también compraba mucho, y para mí fueron muy importantes, esas colecciones que salieron de kiosco. Que eran, bueno, pues era la posibilidad del libro que a lo mejor pues valía 1.000 pesetas, comprártelo, pues no sé, pesetas todavía, pues, comprártelo por mucho menos, ¿no? Y esos libros, fíjate, los que yo tengo en ese tipo de formato, siguen en mi biblioteca, y algunos no me he comprado hasta fecha muy reciente una edición mejor. Hay un ejemplo que es para mí el principal, que es Octubre de José Luis San Pedro. Yo me lo compré en esa colección, salía en 2 tomos, y andando el tiempo mi madre se fue a un programa de radio en el que coincidió con José Luis San Pedro y le avisaron, estará José Luis San Pedro, y se llevó el primer tomo y me lo trajo firmado por José Luis San Pedro. Y andando los años yo conocí a José Luis San Pedro, porque empecé a publicar en la misma editorial que publicaba él. Nos hicimos amigos y le llevé el segundo tomo, que está dedicado por José Luis San Pedro también, con muchos años de intervalo, ¿no? Bueno, recientemente he conseguido en una librería de estas de Descartes la edición original de Alfaguara de Octubre, que por cierto tiene una letra muy pequeña, casi ilegible, que me costó 3 euros también, pero realmente para mí el libro es ese humilde libro de kiosco, que es el que yo subrayé a lápiz de pequeño, que es el libro en cuyo primer tomo está la firma de San Pedro conseguida por mi madre, y en cuyo segundo tomo está la firma de San Pedro ya pedida por mí directamente cuando tenía amistad con él. Aquellas colecciones como Libra. Sí, esa estaba en casa de mi padre. Y esas estaban colecciones en donde realmente tener eso era tener... Cabeza de Vaca, El Asno de Oro, Fausto, Los Viajes de Gulliver. Bueno, sí.
Bueno, de lo que has dicho yo sí quería comentar dos cosas. La primera, Sant Jordi. Bueno, yo soy catalana, ¿no? Entonces Sant Jordi pues es una festividad que para mí pues está muy, muy ligada, ¿no? Y está muy arraigada. Pero claro, cuando yo era pequeña, a mí el día de Sant Jordi me tocaba una rosa. A mí no me daban un libro. El libro era para los chicos y las chicas nos daban una rosa. Entonces a mí, pues yo era pequeña y mi padre venía con la rosa y sí, a ver, solo me pasaba una vez al año que me dieran una rosa. A mí la rosa me gustaba. Además, te podía pasar algo con que alguna vez me pasó también, pues que era un día lectivo, había que ir al colegio, entonces al chico al que le gustabas y tal, te traía una rosa, te ponía los colores ya delante de todo el colegio, tú no podías evitarlo, era una maravilla. Era el hombre quien regalaba la rosa y la mujer pues la aceptaba y yo no tenía libro durante muchísimo tiempo de pequeña. Pues es una festividad bonita, recuerdas a la gente en la calle, recuerdas los puestos de libros, recuerdas el hecho de que te regalen la rosa, pero a mí me daba rabia, yo decía, ¿por qué yo no tengo libro, no? Esto ha cambiado mucho. Ahora es porque los chicos somos brutos y necesitamos que nos regalen un libro, ¿no? Entonces, hay que mirarlo bien por eso, o sea... Sí. Entonces ha habido un cambio cultural muy fuerte y ahora ya las chicas en Cataluña pues tienen rosa y tienen libro, pero yo de pequeña no tenía libro, ¿no? Y además vivía en una casa, como comentaba Lorenzo, mi padre no tenía libros en casa. Mi padre compró un mueble comedor que todavía sigue en su casa, que tiene como 50 años, y le regalaron 2 libros que venían en el mueble comedor. Uno era Sérpico y el otro era Por quién doblan las campanas. Entonces yo en uno de estos veranos interminables de mi infancia, que no teníamos de nada, mi padre vio que me aburría, y me dijo, bueno, pues coge uno de estos 2 libros que me lo han regalado con el mueble aparador y tendrás un rato. Bueno, yo empecé por Sérpico, yo era pequeña, antes lo de lecturas adaptadas, nada. Me dio mi padre Sérpico y yo me lo leí y me dijo, ¿te ha gustado? Y yo digo, bueno, sí. Y entonces me dio el otro, que era más gordo, dice, mira, este te va a durar más. Y me dio Por quién doblan las campanas. Total, lo leí, me vuelve a preguntar cuando se lo devuelvo, ¿te ha gustado? Digo, sí. Dice, pues yo no tengo más, te vas a tener que ir a la biblioteca. Y me dijo, que es gratis. Eso era muy importante para mi padre. Entonces me mandó, muy pequeñita, a la biblioteca y ahí pues tuve acceso a un mundo que no conocía, porque en mi casa no había libros y no podía tener la referencia con mi padre, no me podía recomendar lecturas. Entonces yo recuerdo siempre un libro que se titula El primer hombre, de que a mí él cuenta algo muy parecido. Su madre era viuda de la Primera Guerra Mundial, no tenían, dice, todo lo que teníamos en casa era necesario, era la cocina, el hornillo, creo que no tenían ni horno. Y entonces, claro, no tenía libros. Cuando descubrió la biblioteca, pues se le abrió un mundo. Es muy, muy bonito ese pasaje cuando cuenta cómo descubre la biblioteca, que lee los libros sin ningún orden, ¿no? El olor del libro en la biblioteca, esos pasillos, ese deseo de descubrir, ¿no? Es entrar en un mundo como se te abre una puerta, ¿no? Esa isla de Bergerac de la que hablábamos antes. Bueno, pues a mí me pasó algo parecido y fue, el barrio tenía una biblioteca. Fue allí donde descubrí a Kafka, que estamos celebrando los 100 años de su muerte. Fue allí donde descubrí a Cortázar. Estamos celebrando también el año Cortázar, los 110 años de su nacimiento. Y bueno, pues me enseñaron muchas cosas, ¿no? Para empezar, en La Metamorfosis, que es uno de mis primeros libros, que era en la biblioteca. De golpe, la casa es el espacio de lo insólito, ¿no? De golpe se despertaba convertido en un monstruoso insecto y se preguntaba qué me ha pasado, ¿no? Y eso sucedía en casa. Toda la transformación de Gregor sucede en su huerto, ¿no? Y eso a mí pues me abrió un mundo nuevo. Cortázar, igual, hay un relato que se titula Cartas de mamá, que recibe el hijo las cartas de su madre de Argentina, el hijo vive en París, y le dice, te va a ir a ver tu hermano. La madre le dice, te va a ir a ver tu hermano, el hermano está muerto. Y bueno, pues él empieza a preocuparse, ¿qué le pasa a mamá? ¿Qué le pasa a mamá? Hasta que va aceptando que su hermano va a venir a verlo, ¿no? Porque Kafka, Cortázar, Borges juegan con la realidad hasta tal punto que, bueno, pues consiguen algunas cosas extraordinarias, ¿no? Pues como eso, que un hermano muerto vaya a visitarte a tu casa, y tu casa se convierta no solo en el lugar de lo insólito, sino en el lugar de lo mágico y en el lugar de lo posible. Y todo eso lo encontré yo en la biblioteca del barrio de mi casa. Y por cierto, lo que nunca ha quedado claro es qué tipo de bicho se convierte en... Sí. Claro, es verdad que luego cada portal
lista, nos lo ha puesto una vez, pero luego la verdad dice que es un insecto, no dice lo que es. Lo que pasa es que yo creo que luego hace que nos proyectemos y a lo mejor en nuestros propios vídeos. Sí, es curioso a veces también de cómo al final también el escritor escribe también una especie de metalenguaje para que luego el lector asuma cada cosa. Sí, bueno, dice un monstruoso insecto, pero a mí me gusta esa idea de la transformación, ¿no? La transformación sucede en casa, y sucede en tu cuarto, y sucede ante los ojos de los demás, y esa familia ya nunca vuelve a ser igual. Es decir, tenemos la idea siempre del viaje, de lo exótico, de que hay que irse para vivir experiencias. Sin embargo, pues algunos escritores han optado por la casa y por el espacio doméstico, ¿no? Para vivir esa experiencia que te transforma por completo. Como los clásicos del Jules Verne, ¿no? El gran viajero de la literatura que realmente todo lo escribe desde su propia casa. No le hace falta viajar. Muchas veces ahora muchos escritores se cuentan diciendo, no, es que he estado en el Sáhara porque he tenido que intentar imbuirme en lo que ha sido el espíritu de aquello. Chico, vete en el National Geographic, que era bonito para decirlo, pero tampoco es necesario, ¿no? Parece que es un poco... El viaje es en sí el libro. Y además yo creo que, sobre todo si no hablamos de ensayo, hablamos de literatura. La literatura tiene que tener un poquito de punto ese de ficción en el que metas, no sé, como un Bowles o una cosa así, sí, en una época o una zona que la has podido vivir, pero es la historia la que tiene que predominar, ¿no? Bueno, sí, hombre, a Julio Verne también le pasa que mete una montaña de 1500 metros de altura en Formentera, que creo que el punto más alto tiene como 300 metros. 500, 300, tampoco. También le pasan cosas a Julio Verne. Pero por no moverse. Sí, no es. No. Él de todas maneras lo que hacía era que se documentaba muy bien. Por ejemplo, este error lo comete porque se fija en un libro de un viajero y el libro pues contenía algunos errores y importa todos los errores y alguno lo exagera, ¿no? Pero bueno, no sé, yo fíjate, creo que al final efectivamente lo importante es lo que a partir del lugar existente o no existente, real o imaginario, conocido o desconocido, proyecta la imaginación del narrador y la capacidad que tiene el narrador a la hora de verter en el texto literario el producto de su imaginación, de conectar con la imaginación. Eso es lo fundamental, ¿no? Hablamos de Kafka. Kafka tiene una novela que se llama América, que narra el viaje a Nueva York y después por Estados Unidos de un joven, y Kafka jamás puso un pie en América. Y en la primera página de América, cuando llega a la bahía de Nueva York, la Estatua de la Libertad tiene una espada. Nadie sabe si es porque es una metáfora, porque realmente Kafka pues, no había visto nunca esa estatua y le puso lo primero que le pareció. De hecho, tenemos una Estatua de la Libertad en Madrid, previa a la que se hace en Francia, que la hace Gonzano, que hace los escultores del Prado. Está con una espada. O sea, muchas veces se confunde las alegorías con la de la justicia, pero la de la libertad originalmente lleva una espada. Sí, pues bueno, pues ahí está, ¿no? Pero cuando tú te mueves por ese espacio, que es un espacio, sí, aparece, pues eso, Nueva York, aparece Oklahoma al final, ¿no? Pero te das cuenta de que realmente es una geografía soñada, ¿no? Y la fuerza está en el vigor que tiene la imaginación de Kafka, ¿no? Da igual que el lugar no exista, ¿no? Pero siendo eso así, yo personalmente como autor, a veces sí que he encontrado en los espacios conocidos y pisados, una fuerza, una energía que realmente te ayuda, siempre y cuando la conectes con lo otro y siempre y cuando la pongas al servicio de lo otro, ¿no? Si al final vas a un escenario, el que sea, puede ser maravilloso, horrible o aparentemente insulso, ¿no? Y lo que tú haces es levantar un estudio topográfico, pues eso tiene poco potencial, ¿no? Poco potencial para conmover al lector. Pero si tú vas a ese lugar y sea como sea, tú intentas captar esa energía que a veces está en los pequeños detalles, o está en la manera en que tú lo miras, o está en cómo lo miran las personas que te acompañan, o en cómo te lleva a mirarlo lo que conoces previamente de ese lugar antes de haberlo pisado, encuentras un material que alimenta la narración. Yo esto lo he vivido muchísimas veces, y yo creo que la primera vez que hice este ejercicio de manera muy intencional y descubrí el potencial que tenía el ejercicio, si tienes la oportunidad, que no todo el mundo la tiene, porque viajar no es barato y según a dónde ni siquiera es fácil, ¿no? Pero si tienes esa oportunidad,
a mí esta experiencia me demostró lo que te aporta de detalles, ¿no? Al final las historias se hacen con detalles. Y detalles que sí que tienen esa fuerza. Yo, desde que tenía casi uso de razón, escuchaba contar las historias de mi abuelo Lorenzo, el responsable de que yo me llame como el santo de este pueblo, ¿no? Que, bueno, tuvo una vida complicada y sobre todo tuvo una juventud bastante dura, porque con 21 años le pusieron un uniforme y lo mandaron a hacer la mili a Marruecos. Entonces la mili duraba 3 años, pero es que en Marruecos lo que había era una guerra en la que él se pasó luego otros 3, porque nunca hemos entendido muy bien por qué. Se reenganchó. No, se reenganchó. Se quedó voluntariamente 3 años más en la guerra, ¿no? Y claro, las aventuras de mi abuelo forman parte de mi imaginario casi desde la infancia. Eso me hizo, en cuanto tuve 12, 13, 14 años, empezar a leer libros sobre los lugares donde había estado mi abuelo, los episodios que había vivido mi abuelo, otros que no había vivido mi abuelo, pero que habían tenido mucha importancia, ¿no? El desastre anual. Mira, mi abuelo no estuvo en el desastre anual, estaba entonces en el año 21, él estaba en la zona de Tetuán, Larache y demás, ¿no? ¿Le tocaría a Lucemas? No, a Lucemas no. Él sí desembarcó en Alcázar Sever, el otro desembarco poco conocido. Ahí sí le tocó desembarcar. Pero bueno, el hecho es que al final eso me llevó a esa historia y me llevó al final a pensar, voy a escribir una novela que acabó siendo El nombre de los nuestros. Y cuando yo estaba trabajando sobre esa novela, con las historias que tenía para contar la cotidianidad de los soldados, que para mí era muy importante, tenía todos los recuerdos de mi abuelo, que además mi padre los había recogido muy bien, y para lo que era el contexto histórico, las operaciones militares, todas estas cosas que a mí me importan menos, pero las quería tener bien encuadradas, tenía una documentación hecha, ¿no? Hay muchos libros, está el expediente Picasso, tenía mapas, tenía de todo, ¿no? Pero de repente un día dije, no, yo me tengo que ir allí, yo tengo que ir allí, y yo tengo que ponerme, por ejemplo, en esa playa de Alcázar Sever donde desembarcó mi abuelo. Y yo tengo que ver Alcázar Sever, se llama así, es el Saresguer, es el castillo pequeño, hay las ruinas de un castillo pequeño, ¿no? Y yo pisé ese sitio y de repente percibí la historia de otra manera. Y en ese viaje que hice el año 97 a Marruecos, no me quedé solo con los sitios de mi abuelo, también me fui a la zona de Melilla, también fui a otros lugares, estuve en Anual, por ejemplo, Anual, pues Anual tú vas allí ahora y no hay nada. No hay nada, ¿no? O estuve en otro sitio que es uno de los escenarios de mi novela, que se llama Sidi Idris, que es una fortaleza que estaba asomada al mar, ¿no? Donde no hay absolutamente nada, quedan las ruinas y muy poco más, ¿no? Pues cuando yo puse el pie allí dije, yo estoy ahora mismo viendo cosas que no vería si simplemente me hubiera limitado a mirar los mapas. Y estas cosas me dan piezas tangibles para la historia. Yo puedo poner por la mañana a uno de mis personajes asomado al parapeto, mirando al mar, y sé el mar que está viendo. Puedo poner a uno de los que reciben el ataque cuando viene el enemigo y sé desde dónde está disparando el enemigo. Y sé cómo se percibe el desnivel y cómo se percibe que el enemigo tiene ventaja y que tú estás perdido, ¿no? Bueno, pues hay esas cosas sí que, cuando tiene una finalidad concreta, yo creo que sí que vale la pena si lo puedes hacer, ¿no? Yo escribí un par de novelas hace, ¿cuánto ya? Pues casi 10 años, la primera, sobre Afganistán. Me costó muchísimo ir a Afganistán, muchísimo. Ya pensé que no iba a poder ir, porque yo me quería mover por la zona donde estaban los españoles, quería intentar estar donde ellos estaban viviendo y me costó muchísimo, ¿no? Pensé en algún momento escribir la novela con testimonios, con la documentación, como había hecho el libro de Irak, que escribí un libro sobre Irak sin haber estado en Irak, que no he ido hasta el año pasado, ¿no? Pero aquel libro era un reportaje. Yo podía partir de los testimonios, pero a la hora de escribir una novela, yo necesitaba estar ahí. Necesitaba sentir el calor, necesitaba ver el paisaje, necesitaba tener las sensaciones físicas concretas, ¿no? Y sin eso, yo no habría escrito esas 2 novelas. No habría podido. Ahora, a mí me tomas una pregunta que es más para mí, porque aquí no te lo voy a hacer porque la doy por contestado. Más que otra cosa porque cuando además estás hablando, ya has sacado además lo que es uno de vuestros libros, que, por cierto, que para ustedes, a fondo, está la librería donde pueden ustedes comprar los ejemplares para que luego se los pueden dedicar. No se olviden de eso porque ahí están. Es la buena pregunta. Tú escribes poesía, tú eres más, por decir así, una poeta, tú eres más un novelista, y estás siempre a la duda de si, claro, la poesía es más introspectiva. Entonces, eso de que los escritores escribimos para nosotros mismos. No, nosotros escritores para que nos lean, tontería, o sea, pero
El poeta también. Porque el poeta, oye, es una manera también de hacer una introspección, pero muy ante la gente. O sea, te desnudas ante la gente en la poesía, creo yo. Es que es difícil, sí. Sí, es difícil. De hecho, eso, lo que he hecho hoy, leer un poema mío, durante muchísimos años no lo he hecho. Es decir, no he negado nunca mi condición de poeta porque es lo que soy. Es decir, yo me acepto como soy, yo soy poeta. Y además lo digo porque creo que, bueno, pues a veces pues puede haber gente entre el público que escriba poesía y mucha gente pues lo hace de forma privada y tal. Bueno, no es ninguna vergüenza, yo soy poeta, escribo poesía. Sí, que luego te lo ves a ti mismo, te da mucha vergüenza. Sí, pero no solía nunca leer en los actos. Y últimamente, en los últimos años, pues sí que lo hago, pues quizá en esa aceptación de uno mismo, pues he ganado un pasito más, ¿no? La poesía a mí me surge. Por ejemplo, a veces algunos editores pues te hacen propuestas para antología, ¿no? En una editorial, Cuadernos del Laberinto, me han hecho muchas propuestas y siempre cuando me llegan las propuestas y yo no tengo el poema escrito, pues te dan una serie de condiciones, un tema, una forma, y yo siempre tengo que decir que no digo, mira, yo esto en el tiempo que tú quieres no lo voy a escribir porque es que no me va a salir, porque es imposible, porque sé que no va a brotar de mí. Y otras veces, por ejemplo, ahora me han hecho una de un autorretrato poético. Nosotros estuvimos la luna de miel en Chile y vimos las casas de Pablo Neruda y entonces allí las cosas de la fundación estaba el autorretrato de Neruda, lo compramos y arriba en el despacho lo tengo. Entonces llevo 15 años subiendo a la escalera de casa y cuando me voy a sentar a trabajar y tal, pues veo el autorretrato de Neruda, ¿no? Y siempre digo que está como así, haciendo el tonto, riéndose de sí mismo, ¿no? Y siempre digo, pues yo tengo que escribir mi autorretrato, pero nunca lo había hecho. Entonces me llega la propuesta, era una cosa que yo tenía pendiente y dije, bueno, pues ahora es el momento, ¿no? Yo creo que la poesía surge de otra manera y luego el construir ficciones, una novela o un ensayo y tal, es diferente. Mis puntos para escribir, Lorenzo tiene una gran capacidad de ficcionar, siempre tiene 4 o 5 novelas en la cabeza. Yo funciono de otra manera. ¿Eso quiere decir que uno es mejor o peor? No, somos distintos. Paul Auster tiene una novela que se llama Leviatán, que son 2 amigos, que son escritores los dos, y son pues como Lorenzo y yo, la noche y el día, completamente diferentes. Yo cuando la leí me sentí muy consolada, dije, bueno, hay gente como yo, qué bien, ¿no? Los procesos creativos pues son diferentes. Lorenzo, os lo ha contado, es muy viajero, tiene literatura de viajes. Yo he visto escribir a Lorenzo en aviones, en trenes, en todas partes, ¿no? El movimiento parece que no le afecta. Yo me mareo, no puedo. He visto a Lorenzo pues estar en cualquier sitio, llegar de un viaje, sentarse en el hotel, abrir el maletín y ponerse a escribir. Yo llego hecha polvo, digo, me tengo que dar una ducha y tomarme un rato. Muchas veces viajo con mi hija y llevamos los deberes y no sé qué me pasa, que bueno, pues a mí me cuesta mucho, yo soy muy casera, me cuesta mucho escribir fuera de mi casa. Me gusta escribir en mi casa, en mi mesa, con mi ordenador fijo, con mis libros y con mis amuletos, que tengo mis amuletos también para escribir. Bueno, pues somos diferentes. Cada uno tiene su proceso de escritura y lo gestiona de forma diferente. Yo, por ejemplo, cuando escribo ensayo, ahora acabo de publicar Si los llaman a terminar a esto, pues ha sido un trabajo de 4 años, en el que para hacerlo he tenido que estar cerca de mi biblioteca, porque he tenido que consultar muchísimos libros, en el que tienes citas, en el que tienes muchas referencias de unos autores con otros. Estás escribiendo el capítulo de Kafka, por ejemplo, y te tienes que Kafka está relacionado, tiene una gran influencia posterior con muchos autores y a lo mejor estás escribiendo sobre Kafka y necesitas consultar 10 autores más. Entonces me resulta muy difícil hacer eso fuera de casa. Yo he visto a Lorenzo hacerlo y la verdad es que se lo envidio, me parece maravilloso que tenga esa capacidad. Pero yo soy una escritora muy doméstica, de estar en mi casa muy casera y de inventar, soñar, escribir y hacerlo todo en casa. Y buscar las referencias incluso no por internet, ¿te gusta tener el libro, el papel? La forma de referencia, sí. Además, cada vez veo peor y necesito el soporte en papel. Es verdad que en digital hay acceso a mucho contenido, pero no veo bien en pantalla. Yo prefiero consultar el papel todavía. Además, subrayo muchísimo. Todos mis libros están todos subrayados y eso me ayuda cuando vuelvo al libro. Eso fue creo que es lo más importante que he aprendido en la carrera de humanidades, ¿no? Que hay que subrayar los libros con lo importante para cuando vuelves a él con tus propias marcas consigues hacer una lectura más rápida, ¿no? Y para eso necesito el papel. Claro, es que muchas veces tenemos esta veneración, a veces también por la parte de fetiche, o sea, hay quien odia escribir el
puede hacer en papel, hay quien lo utiliza incluso hasta con bolígrafo y hasta con marcador. O sea, hay quien lo que llena es venga posit, venga tema, tarjetitas. Pero creo que cada autor tiene unas manías, hay quien le gusta escribir de pie. Hemingway escribía no solamente de pie, sino desnudo. Hay quien le gusta escribir en la bañera. Hay de todo. O sea, hay también lo que se llama de escritores de brújula y escritores de lámpara, ¿no? Hay quien lo tiene todo perfectamente estudiado y quien, como por ejemplo Javier Marías. Javier Marías es que yo creo que él mismo no sabía dónde iba, él mismo lo reconocía, ¿no? Yo creo que era un disfrute a la hora de escribir. Pero hay otros como Pedro Reverte que dicen que es todo lo contrario, que es un agobio escribir, que siente auténtica, no sé, es casi como una especie de tortura, ¿no? A la hora de escribir teniendo todo reflejado. En vuestro caso, ¿es más una especie de algo catártico o realmente es una cuestión profesional, muy metódica, es una necesidad? Yo creo que Lorenzo, tal como hace, que va a empezar a ponerse a escribir ahora algo, No, mira, yo fíjate, creo que al final uno es fruto de su vida, ¿no? De su experiencia, de lo que le ha tocado. A mí, cuando te hacen una entrevista así en cierta profundidad, siempre llega el momento en que te dicen, bueno, ¿y usted qué manías tiene a la hora de escribir? ¿No? Entonces yo digo, mire, yo soy una persona normal, me dedique a esto, ¿no? Parece que un escritor es un anormal, ¿no? Tiene algún tipo de patología mental necesariamente. Bueno, pues no sé, todos somos neuróticos, según Jung, ¿no? Pero bueno, una cosa es tener un grado de neurosis corriente, ¿no? Y otra cosa es que ese grado de neurosis te lleve, pues qué sé yo, a tener que escribir con una figura de Tintín mirando la pantalla, ¿no? Bueno, esto ya es una patología un poco más avanzada, ¿no? Pero yo cuando me hacen esa pregunta digo que yo no tengo manías porque no me las he podido permitir. Porque durante muchísimo tiempo es como cuando alguien dice, no, yo solo puedo escribir a mano. Con una pluma y con tinta azul de los mares del sur. Y dices, claro, yo siempre pienso, tú debes ser rico, tienes secretaria, que en muchos casos además coincide, porque yo he escrito a mano, con pluma, incluso utilizaba esa tinta algún tiempo, pero luego mi secretaria era yo, entonces tenía que descifrar todo y perder un montón de tiempo pasando la máquina, así que la primera vez que tuve acceso a un ordenador en procesador de textos, a mí se me caían las lágrimas, o sea, me rodaban por las mejillas, ¿no? Me había librado del Tipex, ¿no? O sea, yo cuando vi que el Tipex había desaparecido de mi vida, estuve a punto de postrarme, mirar al cielo y dar las gracias al Señor, ¿no? Por librarme de aquello, ¿no? Entonces, la cuestión es eso, ¿cuál es tu vida y qué te permite? Durante muchísimos años, yo tuve una época feliz, como todo el mundo, cuando era feliz e indocumentado, donde los veranos eran larguísimos, donde estudiaba según un sistema de enseñanza que hemos padecido todos los de cierta edad, que era esencialmente memorístico. Yo tenía buena memoria, por tanto, perdía poco tiempo para los exámenes. Eso duró hasta la facultad. Cuando yo estudiaba Derecho, pues estudiaba 15 días en febrero y 15 días en junio y el resto del tiempo oceánico, incluido el oceánico verano, para escribir. Pero un buen día pues se acabó la felicidad, terminé la carrera, entré a trabajar en una multinacional y empezaba a trabajar a las 7 de la mañana y salía a veces de trabajar a las 11:30 de la noche. Y así un día, otro día, y llegaba el viernes y salías a las 11 y todavía quedaban cosas que hacer y te ibas el sábado. Y empezabas a lo mejor el fin de semana, el sábado, a las 4, a las 5, a las 6 de la tarde, ¿no? Bueno, pues yo ahí pensé, digo, bueno, yo hago esto para ganarme la vida, porque de la literatura no vive nadie, ¿no? Que eso era una cosa a la que yo estaba absolutamente resignado desde mi adolescencia, ¿no? Pero yo no puedo abandonar lo que es mi pasión, lo que es mi vocación y lo que es mi vida. Que a mí no me paguen por lo que es mi vida, pues es una desgracia porque me obliga a tener otro oficio, pero no me condena a perder mi vida, ¿no? Yo tengo que seguir defendiendo la escritura. ¿Y cómo la defendía? Pues la defendía trabajando donde fuera, como fuera y cuando fuera. Cuando pienso cómo he llegado a escribir yo, a mí se me ocurren así de entrada dos momentos, ¿no? Que son los dos momentos en los que mi experiencia de escritura, que yo recuerde ahora, es la más adversa que puedo imaginar, ¿no? Yo he escrito en un avión, además recuerdo dónde venía, volvía de Canarias, de un viaje de trabajo, y yo iba escribiendo en el avión, ya el avión pues es incómodo, ya tenía yo, de esto hace bastantes años además, tenía uno de esos primeros portátiles que salieron, uno que se llamaba Toshiba Libretto, que era como el tamaño de una cinta de vídeo, la abrías así y demás, tenía las teclas muy pequeñitas, te tropezaban los dedos, ¿no? Ibas en el avión, estrecho y tal, y yo detrás una familia que volvía de Canarias de vacaciones, ¿no?
y un niño muy inquieto, que además venía con la pala de la playa, pegando golpes en el asiento, ¿no? Y yo ahí con mi libreto intentando escribir el capítulo de la novela concentrado y tal, y dijo tal y cual, y la descripción, el niño venga a pegar raquetazos. Llega un momento que el niño, en lugar de pegar raquetazos al asiento, me los empezó a pegar a mí en la cabeza, ¿no? Y entonces yo seguía escribiendo y ya decía, bueno, voy a tener que volverme, señora, ¿puede por favor quitarle la raqueta al niño? Porque no solo estoy escribiendo, sino que la cabeza me sirve para ganarme la vida, ¿no? Y ahora sí yo seguía escribiendo, ¿eh? Yo seguía escribiendo. O por ejemplo, yo he llegado a escribir en el metro de Madrid en una Palm Pilot. No sé si aquí hay alguien más que fue estafado por la Palm Pilot, uno de los inventos, pues uno de los inventos peores de la humanidad, ¿no? Una mierda de agenda que había que hacer unos dibujos, las letras estaban codificadas, era un espanto. O sea, el que inventó eso, en fin, debería haberle condenado a 20 años de prisión por lo menos, ¿no? Y haberle obligado a devolvernos el dinero a todos. Pero como era lo que en ese momento estaba de moda y lo que yo podía llevar siempre encima, pues de pie en el metro yo estaba escribiendo en una Pilot, ¿no? De párrafos de novela. Claro, eso no quiere decir que me guste hacerlo así, pero sí quiere decir que lo hago como sea. También, aunque a mí me gusta viajar y aunque cuando viajo, porque viajo bastante, pues intento aprovechar el tiempo porque tengo esa disciplina de cazar los ratos, ¿no? El rato que tenga, el rato que cazo. Realmente a mí, como me gusta escribir, es como lo hago cuando me puedo despejar la agenda, cosa que intento hacer en invierno principalmente. Y a mí lo que me gusta es irme a esa casa que tenemos, que es una casa grande, donde tengo toda la biblioteca, donde tengo bastante silencio, incluso a veces un silencio absoluto, oigo cantar o mirlo y nada más. Y es verdad que así se trabaja muchísimo mejor. Y lo que a mí me viene mejor es casi la escritura monástica. Es decir, tirarte semanas de 5 días, empezando muy temprano, parando a mediodía a una frugal para un frugal almuerzo y seguir por la tarde. Esa es para mí la manera ideal de escribir novelas, porque te sumerges absolutamente, porque no estás entrando y saliendo de la ficción, que eso siempre te genera un desgaste y un esfuerzo. Pero bueno, pues cuando resulta que es primavera y es abril y el lunes estaba en el Ejido y el jueves está en Belén Málaga y al otro, pues tengo que aprovechar el tren, tengo que aprovechar el avión. Pues a veces en el tren vas en un tren medio vacío, como fui el otro día a Barcelona un sábado a una cosa que tenía que hacer allí, y vas trabajando estupendamente. Y otras veces pues vas en un tren lleno y además llevas en un asiento de delante a un empresario que va resolviendo todos sus problemas, abroncando a todo su personal, ¿no? Que se me ha pasado ya varias veces, y bueno, pues intentas abstraerte como puedes. Bueno, porque queda claro que la neurosis de Lorenzo Silva es la escritura. Porque vamos, es obviamente neurótico poder escribir así. No, a mí es que me gusta y además me relaja. Entonces, a mí me pasa como Arturo, a mí me gusta ponerme a escribir. Yo cuando tengo 9 horas para escribir, digo, qué maravilla, esto es lo ideal. A mí, en mi caso, depende mucho de lo que esté escribiendo. Ahora están muchos días encerradas que tengo que entregar el TFG y defenderlo. Cuando escribo literatura académica, estoy más tensa. Pero es por el propio proceso de escritura. Es decir, ahora estoy trabajando en un ensayo que estudia la imagen de la mujer detective en la literatura del siglo XX. Y analizo pues, a la primera, que fue Bárbara Arenas de Lourdes Ortiz, a Lonia Guiu de María Antonia Oliver y a Petra Delicado de Alicia Jiménez Barren, ¿no? Entonces, claro, tienes que leer todo lo que han escrito ellas, tienes que leer toda la crítica que han hecho de ellas, que suele ser mucha. Tienes que fijarte en lo que han resaltado de sus obras y tienes que preguntarte a ti mismo si tú eres capaz de aportar algo nuevo a todo lo que está escrito. Es una pregunta difícil en la que sobre todo tienes que ser honesto contigo mismo. Y luego lo tienes que defender ante un tribunal, que suelen ser académicos, ¿no? Entonces, claro, esa escritura a mí me genera tensión, ¿no? Porque es como estar pasando un examen. Aprendes mucho, si el tema de investigación se supone que es un tema que te gusta, ¿no? Yo como escribo con Lorenzo, tenemos la serie de Manuela Mauri, pues la figura de la mujer detective, pues a mí me interesa, ¿no? ¿Qué clase de mujeres detective ha creado la literatura? ¿Qué modelos tenemos nosotros para fijarnos? ¿Qué modelos estamos reproduciendo? ¿No? Me interesa. Pero sí que me genera esa tensión, ¿no? De hacerlo de forma académica, de defenderlo en un tribunal, de que tenga una cita a Chicago, de que no haya ningún tipo de nivel de plagio, de que todo esté bien identificado, es una tensión. Escribir con Lorenzo,
Cuando escribo novela negra con Lorenzo, bueno, yo lo he dicho ya, yo soy poeta, yo no tengo una serie de novelas negras yo sola y yo creo que yo no podría escribir novela negra sin Lorenzo. Lorenzo sabe estructurar muy bien las ideas, eso no quiere decir que yo no aporte nada, yo creo que aporto bastante a la serie de Manuel Amauri, pero Lorenzo es muy bueno estructurando las novelas, ¿no? Tiene mucho orden, conoce muy bien el procedimiento policial, que quizá ahí yo no lo conozco tan bien, entonces me ayuda mucho a ordenar la estructura, pero también el hecho de que no sea mi especialidad, digamos, me hace sentir también ante un examen. ¿Cuándo estoy yo más cómoda? Pues cuando yo trabajo en mis cosas, en mis poemas, ahí yo sí que me siento segura, sí que estoy menos tensionada. Poesía sí que creo que podría escribir en cualquier parte, pero tengo un problema que, como lo escribo en papel, si estoy viajando suelo perder los poemas, entonces decidí dejar de hacerlo porque era un desastre, los escribía y los perdía. Tengo un amigo que me decía, no, tienes que hacerte notas en el teléfono, te haces un audio y ya no los pierdes, pero es que a mí no me sale. Yo me ponía el teléfono ahí para grabarme y no me salía y tomé la decisión de escribirla en casa por no perderlo. Luego digo que cuando en los libros encuentro que hay otros escritores a los que les pasan cosas parecidas a las mías, pues me alivia mucho. En el cuarto de atrás, por ejemplo, Carmen Martín Gaete le confiesa a este periodista que la está entrevistando que está buscando un cuaderno de notas y que no lo encuentra, ¿no? Y que lo necesita para escribir el libro y se pasa todo el libro buscando el cuaderno de notas que no lo encuentra. Y le dice el periodista, dígame cómo es, a ver si lo encuentro yo y tal. Dice, no, es que usted no lo va a entender porque son como apuntes. Y me hizo mucha gracia porque yo trabajo así. También tengo un montón de notas y de apuntes y de folios. Hay un momento dado que se le vuelan todos los folios y se le desordenan, ¿no? Y trabajo así, pero yo me entiendo. En mi desorden yo me entiendo, ¿no? Y bueno, pues cuando lo he reflejado en otros, dices, bueno, pues entonces no está tan mal, ¿no? Cuando no solo me pasa a mí, pues es que puede ser también. No, es que además el tema de las notas, bueno, yo toda la carrera, evidentemente he utilizado a mis compañeras, que las mujeres siempre hacéis unos apuntes magníficos, maravillosos. ¿Para qué los voy a hacer yo? Si luego llegaba casi diciendo, ¿qué he escrito? O sea, si yo cada vez que dedico un libro tengo que decirles dónde está una farmacia cercana a la gente para que lea la dedicatoria, porque lo mío no es una letra, o sea, es paleografía, ¿no? Entonces es una cosa que dicen, es como una máquina de escribir en su principio, la Olivetti, y luego ya, oye, pues tú dices una maravilla, hasta hay que programas incluso hasta para escritores, que te preparan esa corchera maravillosa que imagino además, para ti, para sobre todo que es una novela de intriga, es más necesario efectivamente una estructura mucho más férrea, ¿no? O sea, no puedes cerrarlo así para no caer en trampas y no ser tramposo con el lector. Sí, hay autores de novela negra, incluso uno bastante reputado, y yo te diría que el que goza de mi máxima consideración, que es Raymond Chandler, era bastante caótico y de hecho no tenía un plan muy cerrado, ¿no? Y se le pierden muertos y criminales y cosas de estas, ¿no? Sí, bueno, es muy conocida la anécdota del sueño eterno, ¿no? De cuando estaban trabajando en el guión otras personas y le preguntaron por un muerto que no sabían los guionistas cómo colocarlo y a quién colgárselo y él les dijo, pues no lo sé, se lo he matado, pero no sé quién lo ha matado. Bueno, sí. Pero bueno, que no, se puede escribir bien así, ¿sabes? Y se puede llegar a ser incluso un gran maestro o uno de los referentes del siglo o de la novela negra de todos los tiempos, ¿no? Pero a mí me ayuda a tener una estructura previa en la cabeza que tampoco es una estructura cerrada. Yo no tengo corchera. Yo, por ejemplo, prácticamente no tomo notas. La máxima nota que yo puedo tomar, a lo mejor, de una novela de Bevilacqua, pues es que en un momento determinado cojo un folio y escribo en los números de los 20 o de los 30 capítulos, dependiendo si es de las largas o de las cortas, y pongo una palabra clave para yo mismo ver visualmente eso. Escaleta, un solo folio. Sí, un folio. Y me sobra. Sí, porque realmente yo lo que tengo es la necesidad de construirla en mi cabeza de tal manera que yo veo todo lo que ha pasado. Claro. Igual que veo, pues no sé, mi mili, o igual que veo mi carrera, o igual que veo las cosas que me han pasado de verdad. O la crianza de cada uno de mis hijos, ¿no? Yo no necesito tener un esquema de eso, porque lo he vivido. Y porque tengo una memoria guardada, ¿no? Entonces, yo trabajo con las ficciones así. Primero me cuento la historia muchas veces, cuando me falta algo lo voy rellenando,
y cuando me la he contado el número suficiente de veces, pues la tengo en la cabeza como si fuera algo que me ha pasado o algo que he vivido, y a partir de ahí ya es donde me pongo a escribirla. Y a veces sí es verdad que para distribuir bien el material o para tener un vistazo de un golpe de vista de todo, pues sí me hago eso, pero una cara de folio, no, como mucho 2 caras de folio, no tomo más notas que eso. No, porque al final yo creo que además también a los talleres, literatura, te explican además preparar una escaleta, preparar el curso como si fuera un guión, cada capítulo que sepa lo que va a pasar. No, y hay gente que lo hace y lo hace muy bien, y gente a la que yo admiro mucho. Por ejemplo, ahora ha salido una biografía de José Luis San Pedro, que es una biografía, casi es un recorrido por sus libros, ¿no? Y cómo hace todos sus libros, que lo ha hecho el profesor José Manuel Lucía. Y en ese libro están los facsímiles de algunos de los esquemas que se hacía San Pedro de las novelas, con los personajes, con sus relaciones, una maravilla, además con una caligrafía que tenía maravillosa. Pero yo soy incapaz de hacer eso. Yo es que antes de hacer eso escribo la novela. Sí, hay mucha no, comprendo, me pasa un poco a mí. Y eso que, bueno, yo he intentado, siempre todos tenemos efectivamente varias cosas para escribir, una cosa de intriga que al mismo tiempo estoy haciendo para salir un poco del mundo de historia, y efectivamente, o sea, voy mezclando a gente que no sé lo que pasa. O sea, le estoy dejando a los personajes que se dedican a hacer cosas, y yo digo, ¿a dónde me llevan estos locos? O sea, ¿pero qué hacemos ahora mismo en Nueva York? Nos estábamos en Madrid hace 3 días. No sé, o sea, van solos. O sea, pasa la tontería, pero es verdad que la historia te va llevando. Aparte también del libro, muchas veces que estamos hablando de la bibliofilia que tenemos, pero siempre muchas veces una pregunta clásica, ¿cuáles son vuestros libros favoritos? ¿No? ¿Cuáles son vuestros libros más odiados? O sea, aquellos que no habéis podido. O sea, ojados. O sea, porque es ¿qué libro vosotros recomendáis? No, ¿cuál no habéis podido con él? ¿Cuáles habéis intentado decir diciendo, pero tenemos estufa de pellets, esto va bien para esto le da un empujillo que no sé, o sea, ¿por qué no? O sea, no toda la literatura es buena. Venga, vamos a ver. Bueno, voy a empezar por el que me gusta mucho. A mí me gusta mucho Joyce. Y en el Ulises, que es uno de los libros que trabajo en el ensayo de la maternidad era eso, he hecho un recorrido por la literatura del siglo XX y me fijo en personajes que son madres, ¿no? Porque en un momento dado de la carrera yo estaba leyendo a Laura Freixas, y Laura Freixas en uno de sus libros dice, bueno, pues no hay literatura sobre madres, nunca se ha puesto al personaje de la madre en un papel principal. Entonces a mí me interesa. Sí, Gorky es uno de los libros que yo reseño, que reseño en el libro. Pero ¿cómo es la madre de Gorky? Bueno, pues hace algo muy interesante, Gorky, que es que no es una madre pasiva, es una madre activa, ¿no? Que toma papel en la revolución. La pena es que hace ese acto revolucionario, no lo hace por ella misma, lo hace por su hijo. Pero bueno, los tiempos en los que se publica La madre de Gorky es un paso. El que no sea una madre que está dentro de casa, dentro del hogar y que sea completamente pasiva, ¿no? Es una madre que toma partido en la revolución. Bueno, pues me dedico a estudiar a madres en la literatura del siglo XX. Y un autor que a mí me gusta mucho es Joyce, mencionó el Ulises, ¿no? En el Ulises la casa es el espacio de la infidelidad. Yo no utilizo la casa para eso. Entre otras cosas está aquí mi marido, no puedo decir otra cosa, ¿no? Pero bueno, muchas veces la casa en la literatura está como espacio de infidelidad, como sucede en el Ulises. Entonces, Joyce me gusta mucho. A mí es un desafío, cuesta, yo sé que es un autor difícil, pero a mí me gusta el juego literario que plantea Joyce. ¿Alguna edición que también que recomiendes? Porque es que también eso es el problema, muchas veces el problema que ha habido con ese tipo de... Sí, yo la última que me compré es una de bolsillo que está solo en un tomo y trabajo con esa. También tengo la otra edición que son 2 tomos, pero bueno, yo es que siento una cierta fascinación por Joyce, me gusta mucho. ¿Qué quemaría? Bueno, yo en concreto no echaría a la hoguera, quizá echaría a la hoguera libros míos, pero yo ahora mismo quemaría todos los poemas que he escrito. Eso es algo que hace también Carmen Martín Gaite, dice, cada cierto tiempo tengo que quemar algo, pero mío, ¿no? Yo creo que quemaría todos mis poemas y los escribiría de nuevo. ¿De algún autor en concreto? No. Hay temas que me gustan más y temas que me gustan. De una obra, porque sí, de una obra. A mí la literatura bélica no me gusta mucho. Prefiero otros temas, pero sí. Pero ya está, tengo otros temas, me gustan otros temas. No, si vuestras conversaciones aparte de los huevos tienen que ser buenas.
Bueno, aquí la hoguera de Lorenzo. Bueno, yo solo he quemado un libro en mi vida y fue mi primera novela. O sea, que el libro que más he odiado es mi primera novela. Bueno, también era muy joven, tenía 16 años. Y no la llegué a terminar, escribí 200 y pico páginas. 200 y bastantes. Y bueno, pues lo hice un poco a lo loco, ¿no? Sin revisar. Y un día me paré y dije, bueno, ahora que ya voy a terminar, pues voy a revisarlo todo para terminar bien, ¿no? Y cerrar esto en condiciones. Y la leí y me pareció dos cosas, básicamente. Primero, me pareció horrenda y segundo, me pareció que era un plagio de Bomarzo, de Mújica Lainez. O sea, lo único que merecía la pena era un plagio de Bomarzo, de Mújica Lainez. Digo, no un plagio, era un plagio servil, rastrero, indigno, vil, ruin. Y digo, hombre, esto hay que tomar una medida drástica y la quemé. Sirvió para encender una barbacoa en una excursión con amigos. Y ahora me arrepiento, la verdad, porque, bueno, nunca la habría publicado, pero sería un recuerdo curioso, ¿no? De quién era yo con 16 años y de cómo leí Bomarzo, entre otras cosas, ¿no? Me ayudaría, a lo mejor, para algo, ¿no? La verdad es que a mí no me gusta hablar mal de libros ni de autores. Yo nunca escribo de los libros que no me gustan. Yo solo escribo de los libros que me gustan, de los libros que me conmueven, de los libros que me emocionan, de los libros que me enseñan algo. ¿Sabes por qué? Porque un autor que te guste mucho de todo te decepciona y a lo mejor por eso también te enfada. Sí, no, yo intento no hablar mal porque sé lo que cuesta escribir un libro, porque sé la ilusión que se le pone, porque sé que no siempre puedes acertar respecto de todos los lectores y porque sé que a veces en desafíos muy importantes te puedes equivocar, ¿no? Yo lo aprendí con mi primera novela. Entonces, intento no hablar mal de lo que hacen los demás, ¿no? Tengo mis opiniones y las puedo comentar en privado, pero en público intento no hacerlo, ¿no? Pero bueno, por no dejar de responder a tu pregunta, ¿no? Y a ver, por darle a alguien que se pueda defender, ¿no? Y a quien no le vaya a hacer demasiado daño. A mí me pasa una cosa curiosa con Joyce, discutimos a menudo Noemí y yo. El Ulises es un libro que yo leí en mi adolescencia y que, como además yo tenía entonces el purito ese de escritor, la biblioteca, entonces ya vivía en un sitio donde había una biblioteca de ladrillo y la gente no pedía libros. O sea, te decían que podías pedir libros y nadie hacía uso de eso, ¿no? Y como yo iba mucho, la bibliotecaria me decía, oye, si quieres algún libro, pídelo, que aquí nadie está pidiendo nada, tengo un presupuesto y me lo tengo que gastar, ¿no? Pues qué sé yo, pedí La vida e instrucciones de uso, ¿no? Y un día ya me pongo así y digo, oye, ¿podemos pedir el Ulises en inglés? Y me dice, yo puedo pedir lo que tú quieras, tengo dinero, nadie me pide nada, y pidí el Ulises en inglés, ¿no? Y entonces, pues me leí el Ulises en inglés, con 20 años, 21, ¿no? Y a mí es un libro que me produce sensaciones encontradas. Hay capítulos que a mí me parecen formidables, insuperables, porque bueno, es que Joyce tiene una mirada, un estilo, un bagaje que tienen muy pocos escritores, ¿no? Y hace verdaderos alardes, ¿no? Es decir, todo el mundo menciona el monólogo de Molly Bloom, que realmente es un texto formidable y revolucionario, ¿no? A mí, a la gente, fíjate, hay división de opiniones, pero a mí el pasaje ese largo, ¿no? De la Night Town, traducido como el barrio de los burdeles en las versiones españolas, que es una especie de viaje alucinado por la noche de Dublín, de ese personaje. A mí me impresionó la primera vez que lo leí. Y el capítulo en el que narra su encuentro con una chica coja en la playa y lo que hace es una parodia del lenguaje de novela rosa, cómo se puede con un lenguaje de segunda contar una historia con esa capacidad lírica. Pero en el Ulises hay otro capítulo, que es el del hospital, si no recuerdo mal, donde Joyce empieza utilizando inglés del siglo XI. Y luego va haciendo la evolución del inglés a lo largo del capítulo. El capítulo es ilegible. Es de una pedantería de apedrearlo, ¿no? O sea, ese mismo libro que tiene cosas que a mí me fascinan, pues tiene ese capítulo que yo, bueno, por supuesto en inglés lo leí en diagonal ya y siempre que paso por ahí pues lo leo en diagonal, pues es que creo que realmente ese capítulo no cuenta nada. Es un alarde filológico y nada más. Y yo no entiendo en una novela un alarde filológico, ¿no? Lo puedo entender en un ensayo, lo puedo entender en otras cosas. Pero bueno, por decir otro tótem, que no le voy a hacer ningún daño, esto sí me pasó. Yo un día en un viaje transatlántico, de esos que abordas diciendo, oye, voy a tener un rato para leerme un libro gordo y difícil entero.
¿no? En inmersión total, nada de dejarlo, ¿no? Y retomarlo después. Y entonces dije, lo tenía ahí, ¿eh? Ese además me lo compré en la adolescencia y se quedaba, luego descubrí que por algo se quedaba, claro. Se quedaba. Me lo compré además en la colección esta de Libro Amigo, de Bruguera, y lo tenía siempre ahí pendiente, ¿no? Siempre ahí pendiente. Y de repente, pues eso, no sé, de esto hará pues 30 años, ¿no? De repente uno de los primeros viajes transatlánticos que hice, por un tema de trabajo, pues dije, este es el momento de leerlo, ¿no? Y entonces cometí un error. El error que cometí es que facturé el equipaje y en la pequeña bolsa solo me llevé ese libro, ¿no? Pensando que ese libro pues me duraría todo el vuelo y que, bueno, pues podría afrontar por fin esa experiencia que tenía aplazada desde hacía tiempo, ¿no? El libro en cuestión es Paradiso de Lezama Lima, ¿no? Y yo lamenté que las ventanillas de los aviones no se puedan abrir, porque yo, sinceramente, lo habría arrojado en mitad del Atlántico sin ningún tipo de complejo, ¿no? Yo sé los argumentos que hay a favor de Lezama Lima, de Paradiso y demás, pero también me parece un alarde estilístico, ¿no? Con un lenguaje deliberadamente hermético, impenetrable, ¿no? Mezclando cultismos, modismos cubanos y ¿esto qué es? Es decir, alguien que te cuenta una historia haciendo un gran esfuerzo en que no la entiendas, ¿no? Eso me parece una falta de educación. Vale, pero bueno, ya que está claro que Ulises hay que tenerlo en casa para saber si lo odias o no, está clarísimo, o sea, al menos si no, tener debates de río entre la docena de huevos y lo que falte. Pero entonces, ella ha abogado por ese libro, pero ¿qué otro libro es fundamental tenerlo en casa? Y ha puesto que sea español. Es que esto y que no sea el Quijote. Bueno, vale. Pero es que eso tiene poca duda, ¿no? Es que cada vez que lo lees aprendes más, ¿no? Mira... Es un libro maltratado pese a todo, yo creo. Porque es verdad que tenemos esa manía de, no, es que lo enseñan en el colegio, que no sé qué. Hay momentos y tal, pero que de todas maneras, yo me acuerdo que incluso en el colegio lo que teníamos era que era más que las novelas ejemplares y luego sobre el Quijote, bueno, no sé qué colegios enfermos hay que te decían, enseñaban la lista de los reyes godos el Quijote entero, no sé, pero vamos, creo que se ha quedado un poco como tópico, de gente que no ha querido leer el Quijote por decir, como me obligaron en el colegio, pero es una lectura que fascina cuando se lee. Yo no he leído una novela con tanta humanidad, con tanta hondura de pensamiento, con tanto humor del bueno, con tanta imaginación, con tanta... feminista. Tan feminista. Mira, las mujeres que salen son espectacularmente avanzadísimas. Mira, nuestra hija tiene 11 años, muy pequeñita, ¿no? Y de hecho yo no pensaba leer el Quijote con ella. Llevamos años, tanto ella y yo, leyendo cosas muy extensas y siempre en versiones originales, ¿no? Desde London a Verne o Dumas o Moby Dick, Mujercitas, en fin, todo eso lo hemos leído. Pero yo el Quijote, pensaba, como es, a fin de cuentas, un castellano del siglo XVII, con muchas palabras que remiten a una realidad que ya no conoce, vamos a tener que estar mirando el diccionario mucho, el diccionario... Sí, no, pero ella es que además ha desarrollado esta manía de que no quiere leer ninguna adaptación, ni la de Trapillo la quiere. O sea, quería leer el original, ¿no? Pero bueno, yo hice una prueba con ella que fue de, ¿no? Digo, mira, esto me gustaría que este libro dentro de algún tiempo lo leamos, ¿no? Y me dice, ¿por qué dentro de algún tiempo? Digo, bueno, pues es un poco complicado y demás. ¿Por qué no leemos un capítulo? Leímos el primer capítulo y me dije, ¿por qué no lo leemos? Y entonces lo hemos leído, ¿no? Y lo hemos leído ahora. Pues cuando llegamos a... Tiene 11 años, ¿eh? Tiene 11 años. A ver, es una niña que ha leído mucho, más a lo mejor que los niños de su edad, pero tiene 11 años. Y cuando llegamos al pasaje de la pastora Marcela, es que yo vi que le brillaban los ojos, que se estaba dando cuenta de lo que representaba. No solo que una mujer rodeada de hombres que la pretenden y que pretenden marcar lo que debe ser su vida y por qué se debe interesar o no, se plante delante de ellos, sino el valor que tiene hacerlo en ese momento. Ella es perfectamente consciente que el siglo XVII no es el siglo XXI, ¿no? Porque antes hemos leído todo el ciclo de los Tres Mosqueteros, que es un libro bastante misógino, y puede ver cómo las mujeres permanentemente están retratadas de esa forma, ¿no? Y es que con el Quijote no puede competir nada. Hay más libros, ya si bajamos de ese nivel, pues entonces ya sí que aparecen más, ¿no? A mí, por ejemplo, un autor que me parece fascinante como prosista es Bécquer. Fascinante. Las leyendas me parece que son una lección de creación de atmósferas y de manejo de recursos poéticos en la prosa narrativa. Yo creo que una prosa narrativa despojada de recursos poéticos no es nada, ¿no?
No, es una lectura en Halloween de las narraciones del Miserere o una de estas. Cualquiera. Los ojos verdes es un historia. Los ojos verdes, maravilloso. Es una historia. Te acabas enamorando de algo que te lleva además al pues además tenemos que ir cerrando porque si no aquí además tienen que no comprar los libros, ven aquí, que os lo firmen, que se agoten los libros porque para esto, porque es muy triste de pedir, pero los edificios para el libro de estilo de ilusión. Tus libros imprescindibles en la casa de los libros, los que no pueden faltar. Yo no quiero aludir a un libro solo en concreto, pero sí me gustaría mencionar un género, que tengamos poesía en casa, que suele ser la gran olvidada. Ahora hace tiempo que no recito tanto, pero bueno, he recitado por todo el país y se me acerca mucha gente, ¿no? Y se me acerca mucha gente diciendo, yo es que no tengo la costumbre de leer poesía, incluso en la universidad, que bueno, hemos trabajado en la carrera bastante, veo que a mis propios compañeros les cuesta. Hemos estado haciendo ahora un trabajo de poesía de posguerra en el que hemos comentado Hijos de la Ira, de Damaso Alonso, hemos comentado Sombra del Paraíso, de Alexandre, hemos comentado Mujeres en Edén, de Carmen Conde, que son libros que son el testimonio de nuestra generación de posguerra, ¿no? Y los tenemos olvidados, ¿no? Y quizás reivindicar que tengamos poesía en casa y que da igual el autor, pero que tengamos poesía en casa. ¿Te animas para hacer un buen tachán de este final? ¿Hacer una lectura de uno de tus poemas? Bueno, pero ahora no sé cuál. Pues como has dicho que no te gustaba, pues por eso lo hago. O sea, con cariño, con estas cosas que se vea que no, madre mía. Que no está... No, es que si no nos ponemos aquí en situación. O sea, aquí no hemos venido... Vamos a ver. Pues sí, me animo, pero ahora no sé cuál leer, fíjate. Ya que has dicho hoy que leer poesía, leamos poesía y acabemos esta noche de los libros, pues para quedarnos efectivamente con que llegar a casa a leer por cualquier libro, incluso aquel que odias. ¿Quién sabe? Bueno, es un poco largo, pero voy a cerrar con esto. En la casa, estamos hablando literariamente de la casa, también es el espacio, puede ser un espacio de conflicto y puede ser un espacio en el que se discute también. Entonces, a veces discuto con Lorenzo, por ejemplo, los dos pasajes que le gustan a él del Ulises, a mí no me gustan nada. Entonces, bueno, se me ocurrió como broma escribir un poema que fuera un decálogo para una discusión de pareja ideal. No me impidas expresar mi punto de vista, amor mío, aunque no lo compartas. Respeta la regla de libertad. Dame razones si te las pido, no es bueno quedarse en la orilla. No ataques mi forma de pensar, escucha. Hablemos de cosas relevantes. Yo no te culparé de lo que no digas. Tú no aceptes ni niegues lo que no se haya expresado. Cooperemos ambos, argumentemos bien. Usemos la lógica, pidamos disculpas si nos hemos equivocado. Seamos claros. La vida no es una cuenta de Twitter. El amor es dialógico y toda discusión debería serlo también. Si discutimos sobre Dios, la naturaleza, la sociedad o cualquier otra forma de poder, ¿qué más da? Pero discutamos bien. Si discutimos sobre nosotros, respetemos las normas. No tratemos de vencernos el uno al otro. No distraigamos la atención. No intentemos manipularnos. No usemos falacias, no polaricemos. Aprendamos a argumentar y no discutiremos. Cumplamos el decálogo como se cumplen los 10 mandamientos. Sepamos a quién amamos, a quién besamos, con quién nos acostamos, qué libros leemos y tengamos cuidado con los cantos modernos de algunas jóvenes sirenas que anuncian con descaro que cualquier tiempo pasado fue mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por haber venido, espero que hayan pasado un rato. Veamos. Muchas gracias. Muchas gracias.